La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Preciosos y amados hermanos en Cristo Jesús, damos gracias al Todopoderoso por darnos la gracia de estar con ustedes en el día de hoy. Y agradecemos a aquellas personas que están también sintonizándonos en las cárceles, algunos en los hospitales convalecientes, otros en otras instituciones, en sus trabajos, en sus casas. Bienvenidos de todos modos a participar de la gracia de Dios y del poder del Dios vivo y verdadero. En esta oportunidad quiero seguir hablando del liderazgo de Cristo. Jesucristo ciertamente, Él hizo grandes cosas maravillosas. Cuando Él vino al mundo, el modo de hacer los trabajos de Jesús fue de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la voluntad del Padre. Ese es un ejemplo a seguir de parte de nuestro Señor Jesucristo. No prestó atención a las burlas, a las maldiciones, a los ultrajes, a las críticas que hacía la gente. No permitió para nada aceptar nada de lo que la gente le decía, sino que Él vino a hacer lo que Dios el Padre le había mandado hacer en la faz de la tierra. Además, el Señor, ¿cómo hacía su trabajo? Mirando al presente, pero alcanzando también el futuro, con la mira de que el hombre fuese restaurado en el presente, con el propósito que el hombre fuese salvo, viviese la eternidad en paz, en tranquilidad. Y además de esto, que las palabras tengan contenido y comunicación para la gente puedan entender la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y con esfuerzos por la unidad del rebaño. Ese es el modo de hacer el trabajo de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Y es lo que quiere que aprendamos Jesús, nuestro Señor. En este caso, en el programa anterior hablaba acerca de que nuestro Señor Jesucristo había nacido en un pesebre, a pesar de que ser su nacimiento en un lugar que no era tan apropiado para su nacimiento, pero Él escogió prácticamente ese lugar, mostrando humildad, mostrando que no era pomposo, era humilde, era una persona realmente de que no venía tras las finanzas, tras las riquezas de la gente, tras las famas, tras las glorias. Él venía con el propósito de mostrar que era Dios y que era un ser humilde y que podía congraciarse con la gente. No tenía dónde recostar su cabeza, cierto, pero lo importante es que Él se hizo pobre para que usted y yo fuésemos enriquecidos. Dice Lucas capítulo 9, verso 57. Y ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Él estaba interesado en seguirle, pero Jesús le mostró que al seguirle a Jesús, no buscase simplemente riquezas humanas, sino las riquezas celestiales. Porque Jesús le respondió de esta manera: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Si me sigues, vas a tener que dormir como yo duermo. Si me sigues, sabrás que yo no tengo nada de posesiones
para dártelo ahorita. Era mostrando el Señor ciertamente su pobreza en cuanto a su vida humana, pero era rico, pues es Dios todopoderoso. Según Lucas capítulo 9, verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es más importante que anuncies el reino de Dios que entierres a tu padre. Parece que el padre de este no se había entregado a Dios. Había muerto sin Dios y sin esperanza. Pero Jesús le mostró que la prioridad número uno no es enterrar al Padre, sino anunciar que el reino de Dios se ha hecho presente sobre la faz de la tierra. Según el verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. 3 grandes lecciones aprendidas. Una, que no tiene donde recostar su cabeza. 2, es más prioritario predicar la palabra de Dios, presentar el reino de Dios, que enterrar los muertos. 3, que toda persona que una vez decida seguir a Cristo Jesús no tiene que volver atrás, aunque sea a despedirse de su familia. El Señor dijo claro, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, si me sigues, no mires atrás, no vuelvas atrás. La razón por qué, si él volvía a la familia, le hubieran dicho, ¿para qué sigues a ese hombre loco? Ese hombre que lo están tildando de profeta, de un profeta falso, de un chantajista. ¿Para qué lo vas a seguir? Por esa razón Jesús le dijo, todo aquel que ponga la mano en el arado no ve a la derecha ni a la izquierda para no torcer el surco, para no perder, ciertamente sacar ese surco recto. Era necesario hacerlo y de la forma de hacerlo era mirar a Cristo, tan solamente a Él. En Lucas capítulo 8, verso 3, dependía del sustento que le brindaban algunas mujeres. Lo vemos a la luz de las Santas Escrituras en el ministerio de Jesús. Aconteció, dice el verso 1, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades, aldeas y por todas las aldeas predicando y enseñando, anunciando el reino de Dios y a los 12 con él. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la cual había salido 7 demonios. Juana, esta Juana que menciona las Santas Escrituras, mujer de Chuza, intendente de los Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Eran mujeres pudientes, eran mujeres que tenían facilidades. Estas mujeres trabajaban para sostener el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y no dependía, sinceramente, de dinero para pagar el tributo del templo. En Mateo capítulo 17, verso 27. Sin embargo, para que no poderles ofender, dijo Jesús. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Le dijo a Pedro, echa el anzuelo y el primer pez que sacas, tómalo. Y al
abrile la boca, hallarás un estatero, tómalo, dáselo por mí y por ti. Jesús pagó el impuesto y Pedro pagó el impuesto y lo sacó de la boca de un pez que fue a pescar. Alabado sea Jesús. Jesús hace grandes prodigios y maravillas. Él no depende del ser humano. Él ordena hacer lo que Él quiere que el humano haga. Por lo tanto, debemos obedecer a Cristo, atender su consejo, su dirección, sus propósitos, las metas que Él tiene para con nosotros y las metas que Dios tiene para con la gente que vamos a administrar. Y finalmente, llevó su propia cruz hasta el Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Luego de su resurrección se encontró con el pequeño grupo de sus 12, que ya le faltaba uno prácticamente, y ese era Judas, que se había quitado la vida. Ahora bien, totalmente desorientado, los encontró a quienes preparó un pez asado para convidarles con su almuerzo, con aquel almuerzo sabroso, aquel almuerzo ciertamente para pobres, pero el Señor había preparado comida para ellos. En Juan capítulo 21, versos 12 al 13, reorientándolos en los objetivos del pastoreo nuestro Señor, ese fue el propósito de invitarlos en aquel momento para prepararles un buen desayuno, para que estos pudiesen alimentarse, poder darles vitalidad, alentar su espíritu al mismo tiempo. Y es verdad que lo que decimos sobre el modelo es poco pasa, es decir, pasa rápido delante de nuestros ojos. Una vez más les recalco, es verdad que lo que decimos sobre el modelo es poco y pasa rápidamente delante de nuestros ojos. Pero también es cierto que cada párrafo llena nuestra mente de episodios inolvidables sobre aquella vida ejemplar de nuestro Salvador Jesucristo, al cual debemos imitar paso a paso y así sucesivamente. Ahora bien, las pautas para ser un modelo es lo que a continuación estaremos estudiando. Primero, constante interés por los demás. Debemos preocuparnos por la gente, de ver cómo los ayudamos, de ver cómo los enderezamos, de ver cómo los pulimos en el camino del Señor, de cómo llevarlos a la perfección. Segundo, el servicio como esencia del estilo de vida, siendo ejemplo de la gente, mostrando realmente un buen ejemplo para que la gente sea impactada. Estar con la gente para ver sus necesidades y poderlos ayudar, porque si no vemos sus necesidades, es difícil poderlos ayudar. Y cuarto, tener compasión sin fronteras para todos. No importa el color, no importa la estatura, no importa la familia de donde venga o la nacionalidad, si es blanco o es negro, no importa el color de su piel. Debe de haber compasión sin fronteras para todos. En este caso, debemos amar a toda clase de nacionalidades para que este evangelio corra por todas partes y la gente sea salvada por la gracia y el poder de Dios. Ahora vemos en quinto lugar el carácter de pastor. Tanto sus palabras como sus acciones generaban confianza en Cristo Jesús. Cada vez más las personas advertían que era amigo de los pecadores. No solamente sabía lo que pensaban, sino que les ofrecía su amor para proponerles cambios. Irradiaba calor
no había reclamo, que no recibiera respuesta. Ansiaba el bienestar de todos, estimulando la pequeña situación que mostraban sobre el conocimiento de Dios para enriquecerlos con más. Para él ser el buen pastor no era solamente para entrar por la puerta en el redil de las ovejas, era demostrar que legalmente era el único que podía hacerse cargo del rebaño, sino también mirarlas, reconocerlas, llamarlas, sacarlas y presidirlas. Ese era el plan, el propósito del Santo Dios en su pastoreo cuando estaba sobre la faz de la tierra. Lo mismo lo hace hoy a través de su Espíritu pastoreándonos. También Dios ha puesto hombres y mujeres para que nos pastoreen. Ahora bien, se diferenciaba nuestro Señor de los extraños en que personalizaba ciertamente la doctrina. Recalco, se diferenciaba de los extraños en que personalizaba la doctrina y podía también, no solamente ponía, sino que podía probar su carácter de pastor. Mientras las ovejas le seguían, mientras las ovejas oían su voz, que los cautivaba y ejercitaban en la fe, le oían decir: levántate, ven, ve y sígueme, etcétera. Y todas sus ovejas se sometían. Lo desafiaba a hacer cosas, lo sacaba del encierro y la teoría de la vida práctica. Por lo tanto, el pastor se movía avanzando, era dinámico, se regocijaba en las victorias que compartía con todos. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, decía Jesús, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lo dijo a través de Lucas capítulo 15, versículo 7. Esto da a entender que el Señor le daba prioridad poderosamente a la oveja que necesitaba ayuda, no a los que no necesitaban, sino a los que necesitaban. Podemos aprender aquí una lección grande. Muchas veces nos ocupamos más de los creyentes que ya están perdonados, limpiados, que por los perdidos que están allá afuera. Es necesario que pensemos más en el perdido que en los que están adentro. Los que están adentro ya fueron perdonados, limpiados, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hoy debemos pensar por aquellos que todavía están en las tinieblas, que todavía están bajo condenación. Debemos ayudarlos a rescatarlos del peligro de caer en el infierno. Por lo tanto, Jesús se quedaba con las ovejas en las calles, en las casas, en la adversidad y en el festín. Creaba en ellas el estímulo a la observación y les ayudaba a comprender lo que se proponía hacer. Era la puerta de la salvación y también de la libertad. Entrará y saldrá y hallará pastos. Eso nos habla de la puerta de la salvación, la puerta también de la libertad. Entrará y saldrá y hallará pastos. San Juan capítulo 10, versículo 9 nos dice esa verdad. En otras palabras, las ovejas se instruían a ser libres y a crecer en la preparación y en la recepción de la voluntad de Dios, así como a reforzar sus prioridades y a seguirlas. Las ovejas se instruían ciertamente a ser libres. Al decir nuestro Señor, yo soy el buen pastor, también le decía,
Yo soy la autoridad máxima, el padre de familia, el administrador de la economía espiritual, la protección del rebaño, garantizada por la responsabilidad del pastor de luchar con el lobo cuando viniera para robar, matar y destruir. El Señor Jesús ciertamente se ocupaba de sus ovejas, estaba presto para librarlas. Jesús dijo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué quiere decir esto? El diablo viene para matar, destruir, derribar, mas yo estoy aquí para protegerles. Estoy aquí para librarles. Estoy como un escudo de protección para ustedes. Soy una muralla fuerte para protegerles. Soy la fortaleza de protección. Eso quiere decir Jesús con decir: yo he venido para que tengan vida. No he venido a matarlos, he venido a que ustedes sean avivados. El diablo viene para matar, pero yo vine para salvar. San Juan capítulo 10, verso 10 dice esa verdad. Con la figura del pastor, Cristo abrió aún más el panorama que inconscientemente había trazado Caifás cuando dijo que convenía que un hombre muera por el pueblo para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan capítulo 11, verso 50 nos habla también: ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle, según vemos en las Santas Escrituras. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región antigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos, porque proclamó la misión a los gentiles que serían atraídos donde quiera que estuvieran. Y cualquiera haya sido su condición inicial, para formar un gran rebaño presidido, mejor dicho, por un pastor de excelencia, Cristo el Señor, el Salvador nuestro. Según Juan capítulo 10, verso 16. También dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Estaba hablando de los gentiles, de las naciones paganas existentes y de las que iban a existir. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Está hablando de ovejas de Centro, de Suramérica y Norteamérica. Está hablando de otros países europeos que realmente no eran judíos, pero eran gentiles. El Señor dijo: tengo esas ovejas que no pertenecen a este redil. Aquellas también debo de atraer. Debo de traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, a la luz de las Santas Escrituras, hemos aprendido realmente cómo el Señor lidera, cómo el Señor trabaja en cuidar el rebaño. Entonces vimos a la luz de la palabra del Señor modo de hacer los trabajos de acuerdo con la voluntad de Dios, número 1, y número 2, alabando a su Padre con devoción, y número 3, oraba constantemente desechando la popularidad. Ya no puedo ni hablar ni español, Dios mío.
Ay, discúlpenme por mi trabalengua. Ciertamente, en tercer lugar, que las palabras tengan contenido y comunicación era el propósito del Señor cuando administraba al pueblo. Y cuarto, con esfuerzo por la voluntad del rebaño. Él estaba dispuesto sinceramente para trabajar con el rebaño, proteger las ovejas y no dejar que el diablo las hiciera pedazos, ni con falsas doctrinas, ni con los pensamientos humanos de los líderes. No lo permitió el Señor. Por lo tanto, preparó el corazón de los salvados y preparó el corazón de sus apóstoles para enseñar correctamente la palabra de Dios. Amados televidentes, ciertamente el tiempo se nos ha ido, pero queremos en esta oportunidad orar por todos ustedes para que el Señor les dé la gracia también a ustedes igual que a mí. ¿Cómo hacer correctamente el trabajo del ministerio? Diga conmigo los que me escuchan. Oh Dios, trabajaremos de acuerdo con la voluntad tuya, oh Dios. Mirando el presente, pero alcanzando el futuro. Que las palabras, oh Dios, tengan contenido y comunicación con esfuerzo por la unidad del rebaño. Ayúdanos a trabajar en esa dirección. Oh Dios, danos la sabiduría, danos ciencia, la capacidad divina, sobrenatural para hacer este trabajo de acuerdo a tu santo corazón, a tu buena voluntad. Bendigo a los pastores, evangelistas, misioneros. Bendigo a cada líder de las diferentes congregaciones y denominaciones. Derrama tu gloria, tu poder sobre todos y te agradecemos, oh Dios, por la gran fidelidad para con todos los tuyos. En el nombre de Jesús, amén. Amigos televidentes, recuerde que las puertas del templo están abiertas a la disposición de todos aquellos que desean venir a esta iglesia, Roca de Luz Eterna, Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Las Asambleas de Dios contamos ya con 67 millones de creyentes en Cristo Jesús, sin contar con las demás denominaciones. Ahora imagínense, si nos unificamos todas las denominaciones que tienen sana doctrina, pasamos, creo con todo mi corazón, más de 100 millones de cristianos en toda la faz de la tierra. Amigo, no pierdas el tiempo. Acércate a un lugar donde se predica el evangelio completo, recíbelo, camina obedeciendo al Señor de señores. Ama a Dios sobre todas las cosas y sírvelo con integridad de corazón. Y verás que nunca jamás te vas a arrepentir de haberlo hecho. Vas a deleitarte desde el día que lo hagas por toda la eternidad. Hasta la próxima edición, si así Dios nos lo permite. Les deseo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos ustedes. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.